Tenía este video grabado desde poco antes de las elecciones de Donald Trump en el 2024. Eh, por diferentes razones no llegué a subirlo. De hecho, no tenía configurado este canal todavía. Y pasó el tiempo. Y bueno, como de todas formas el mensaje contenido en este video no se vence, pues decidí subirlo ahora. Entonces, tengan en cuenta que va con una fecha atrasada, pero su mensaje permanece actual. Creo que estos meses que se avecinan son meses muy difíciles porque se acercan las elecciones aquí en los Estados Unidos y creemos que estas elecciones son muy especiales y son muy únicas en la historia porque se están decidiendo grandes cosas no solo en el mundo de los hombres, sino en el mundo espiritual. ¿Y por qué digo que en el mundo espiritual? Porque las decisiones que se tomen y lo que suceda en estos meses y cuando lleguen las elecciones, pues va a marcar no solamente el destino de Estados Unidos, sino el destino del resto del mundo. Va a, a tener una influencia como nunca antes. Estamos viviendo momentos históricos que no puedo explicar en detalles, ni es mi interés en estos momentos explicarlos, pero es más que una simple elección de un país. Es la lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Y por lo tanto es una lucha en los aires, una lucha espiritual. Nosotros sabemos que Cristo gobierna, Cristo es rey, y Él está sobre su creación y ahora Él está gobernando todo lo que sucede. Pero en su sabiduría, en su modo de hacer las cosas, eh, Dios ha permitido que Satanás sea el príncipe de este mundo, que tenga poder, que tenga dominio, y que esté luchando contra la obra de Cristo. Eso es parte de lo programado por Dios. Y ambas fuerzas están entonces en oposición. Hay ángeles caídos, hay ángeles del Señor. Y cosas que desconocemos realmente, pero que sabemos que hay una lucha en los aires. Ahora, la propuesta que vemos que el país ha acogido con mucho tesón, es a Donald Trump. Y este hombre parece que de alguna manera podemos entender que Dios lo está poniendo para que cumpla una tarea, para que cumpla una misión como gobernante. Una misión muy importante. No sabemos los designios de Dios, quizás mañana lo maten, quizás mañana suceda otra cosa, pero lo que parece indicar por las circunstancias y por una serie de cosas que estamos viendo es que Dios lo tiene puesto ahí y que lo va a usar. No lo sabemos, pero el tema que quiero tratar, lo que quiero hablar, es el hecho de que muchas personas tienen puesta su confianza en Donald Trump. Muchos son admiradores, llenos de euforia por él y ven la victoria y ven la salvación en este hombre. Y en cuanto a esto, pues como creyentes tenemos algo que decir. Y voy a citar algunos textos de las Escrituras. Voy, por ejemplo, aquí al Salmo 146, en los versículos 3 y 4, que dice: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Aquí se nos hace un llamado a que no depositemos nuestra confianza en ningún ser humano. A propósito de esto, quiero decir que una de las cosas que ha hecho que este país prevalezca, a pesar de que por siglos han tratado de destruirlo y antes ha tenido todo tipo de ataques, y uno de los ataques más grandes que se ha lanzado contra este país es el ataque interno. Saben que desde afuera no lo pueden atacar con armas porque es muy poderoso, y lo que han hecho es minarlo con la doctrina de Balaam.
¿A qué me refiero cuando hablo de la doctrina de Balaam? Balaam era un profeta que fue sobornado, comprado para que maldijera a Israel, al pueblo de Dios. Y él intentó maldecirlo y no pudo, tuvo que bendecirlo porque el Espíritu Santo lo obligó a bendecir y no a maldecir. Pero después él le dijo al rey que lo había contratado cómo él podía destruir a Israel y le dijo, corrómpelo. Corrómpelo mete tus mujeres dentro del pueblo y haz que ellos forniquen y tengan cosas sexuales y depravación y tú verás que Dios va a mandar el juicio contra ellos. Esa misma técnica que es el diablo no cambia sus técnicas, son las mismas siempre. Pues es lo que ha hecho con esta nación. Esta nación se ha corrompido, se ha llenado de todo tipo de cosas perversas. Eso es natural en el mundo porque vivimos en un mundo de gente que odia y aborrece a Dios. Entonces es muy fácil desviarlo por parte de los demonios, por parte del diablo y de la misma intención de las personas de ir contra Dios y de corromperse. Entonces, pues esto es lo que ha sucedido. Han ido minando la nación desde adentro, apartándola de Dios, apartándola de los valores y principios cristianos. Y de esa manera están desarmándola. Ahora, una de las cosas que ha hecho que no hayan podido lograr lo que ha sido tan difícil y por años y años han estado trabajando arduamente para destruir la nación, para desbaratarla, han empleado dinero, recursos, cuánta cosa hay. Pero una de las cosas es que el diseño que tiene la nación, la forma de gobierno de la nación, la forma en que la nación se controla, está basada en un principio bíblico. Y ese principio bíblico lo tenían todos aquellos antepasados, los fundadores. Unos eran cristianos, otros no lo eran, pero había mucha influencia del cristianismo, del pensamiento bíblico. Y ellos sabían algo muy importante. El hombre no es confiable. No confíes en hombres. Y todas las leyes y todo el sistema está establecido para que ningún hombre se pueda enseñorear de la nación. Lo diseñaron de esa manera. Y enseñaron en el pensamiento bíblico a no admirar hombres, no confiar en hombres. Eso no significa que no apoyemos, por ejemplo, a Donald Trump o apoyemos a cualquiera que tenga buenos principios, que le veamos los valores más justos, porque realmente como cristianos no apoyamos a un hombre, apoyamos ideales. Entonces, si sabemos que ninguno está como debe estar, pero si hay uno que va más contra Dios y otro va menos contra Dios y está más a favor de los valores bíblicos, pues por eso es que tenemos que decidir. No por el hombre en sí, sino por lo que él propone, que por lo menos dice que defiende. Bueno, todo esto es muy complejo y no es mi interés decir si uno u otro, ni es decir, los criterios políticos de nadie. Pero el hecho es que el país entero hay una gran cantidad enorme de personas que está, yo los veo, ¿no? Emocionados con Trump y alabando a Trump y un entusiasmo con Trump. Y de veras parece que Dios lo va a usar, pero solamente tenemos que ver que Dios usa a determinados hombres. Pero es Dios quien los usa, es Dios quien está detrás. Esos hombres, incluso lo primero que ellos necesitan y lo más que necesitan es que el pueblo de Dios oremos por ellos para que sean buenos gobernantes, para que cumplan el propósito divino. Y que si no es de Dios, si es un engaño, pues que lo quite. Porque hay cosas que parecen buenas. Yo he visto gobernantes entrar a un país y ser alabados por todo el pueblo y después todo el pueblo es destruido y odiado por todo el pueblo masivamente porque era un engaño. Entonces no sabemos, solamente orar para que Dios conceda buenos gobernantes y gente que sea temerosa de Dios. Y bueno, si es que Dios está usando a este hombre o a los demás que está usando, que debe estar usando a mucha gente, orar por ellos para que Él los bendiga y para que ellos lleguen también a conocer a Dios y puedan gobernar conforme a los principios bíblicos. Pero lo mal está en depositar la confianza en hombres, creer que un hombre va a ser nuestro Salvador. Este salmo que acabo de leer dice: no confiéis en los príncipes, no confíes en los gobernantes, no confíes en los presidentes, no confíes en ningún líder. Eso es muy típico de América Latina. En el pensamiento de Latinoamérica está muy
la idea de que este político sí es el bueno, este sí es el hombre que nos va a salvar, este sí es el que nos va, y poner la confianza en hombres. Y la Biblia dice, no confíes en hombre y dice, ni en hijo del hombre, por dos razones. Primero dice, porque no hay en él salvación. Ningún hombre salva. Solo Dios salva. Y después dice, sale su aliento y vuelve a la tierra. Un mortal se va a morir. Y dice, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Todo lo que habló, todo lo que dijo que iba a hacer, todo lo que pudo haber hecho durante su vida, ese hombre se muere. ¿Y quién viene detrás? Entonces no hay salvación en hombres. Los hombres son frágiles. Una de las cosas que se piensa, bueno, si saliera Donald Trump y tuviera de verdad, hiciera un 4 años con un gran gobierno, limpiara el país, hiciera muchas cosas, y después, cuando pasen los 4 años después, ¿quién viene? Ya están preparando otro, pero no se sabe quién vendrá ni quién realmente va a ser, si quizá haga todo lo contrario. Dice aquí que el hombre perece y ese mismo día perecen sus pensamientos. Sí, claro, encontramos a esos héroes, esos mártires de esa gente que entonces otros dicen que siguen sus ideales, pero realmente lo que hacen es vivir de los supuestos ideales de esa gente y usarlos para su conveniencia y para hacer política y para otras cosas. Pero lo que ese hombre tenía en mente, que quizá era bueno, pereció cuando él pereció. Entonces, tengo otro salmo por acá en el Salmo 37. Después voy a referirme más a él, pero ahí en el versículo 39 dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Esto nos está animando a esperar salvación, esperar que la vida mejore, esperar la solución de nuestra vida, esperar que nos ayude, nos socorra. ¿Quién? Dios. Él es el único que de veras puede hacer por nosotros. Aún tus padres que te amen con toda la intensidad del mundo. Si tú tienes una enfermedad como un cáncer o algo, ellos no pueden hacer nada por ti. Pero Dios puede hacer por nosotros en todo momento, sea lo que sea, lo mejor para nosotros. En Él hay salvación. Pero Él dice que los libertará de los impíos, de aquellos que te hacen mal, de aquellos que te ponen en crisis, que te odian, que te quieren hacer daño. Dice que Dios los salvará. Dice, por cuanto en Él esperaron. Entonces hay situaciones difíciles en la vida, hay veces que hay alguien que nos está haciendo daño. Si nosotros confiamos en el Señor, depositamos nuestra vida en Él y esperamos, tenemos paciencia, Dios actuará a favor de nosotros y nos librará. Mucha gente se libra del enemigo muy fácilmente, toman un arma y pam, 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 y matan al enemigo, y luego ellos van a la cárcel y su vida se desgració. Pero aquellos que en vez de solucionar sus problemas por sí mismos, lo ponen en la mano del Señor y esperan a que Dios solucione con paciencia, Dios sabe cómo hacerlo y hace que los impíos desaparezcan y nos salva. Y nos salva. Dios mandó a Jesucristo para que nos diera salvación y vida eterna. Y esa es una realidad. Esa es la única salvación que vale. Esa es la salvación más importante. Pero junto con eso está la salvación que Él hace día a día con nosotros. Nos salva de nuestros pecados, nos salva de los demonios, nos salva de situaciones, de crisis, de miles de cosas, de amenazas que hay en este mundo. Pero es necesario que sepamos esperar su salvación, esperar en Él. El Salmo 20, el versículo 7 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Hoy puede decir, bueno, estos confían en armas atómicas, aquellos confían en rayos láser, pistolas láser, otros en los aviones supersónicos que tienen. Pero dice aquí, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En otras palabras, nuestra confianza, nuestra seguridad estará en que tenemos un Dios Salvador que está ahí, atento, atento por nosotros. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Ellos flaquean y caen,
mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Gracias a quién? A Él. Él es nuestra fortaleza. Y sigue con una alabanza. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. El Señor es nuestro Rey libertador. Ahora, ese Jehová Salvador que es invocado en el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento como Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, aquel que vino a morir por nuestros pecados y a dar su vida para que nosotros tengamos vida. Y esa vida comienza desde el momento en que le conocemos. Así que estamos bajo su cubierta todo el tiempo, bajo su protección todo el tiempo. Hay un caso interesante en el Nuevo Testamento, ya en el libro de Lucas, había un señor que parece que era bajo de estatura y ve que Jesús venía, él se sube a un árbol y a un sicómoro, y entonces cuando Jesús va pasando, Jesús le dice que él iba para tenía su plan ir a la casa de Zaqueo. Pero había un problema con que Zaqueo era una de las gentes que más odiaban en Israel, porque era un tipo de gente que eran ladrones, se aprovechaban porque tenían ciertos cargos públicos y entonces se aprovechaban y usaban el poder que tenían para sus mismos compatriotas, los mismos de su misma nación, explotarles y sacarles, y usaban el poder romano que les apoyaba para ellos poder hacerse ricos. Pero Jesús le dice: voy a tu casa. Y cuando Zaqueo recibe al Señor, y bueno, hay un banquete y está el Señor con mucha gente, dice el texto de Lucas capítulo 19, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este hombre era un bandido, fue alguien que, ¿para qué? Ni hablar. Era mucho lo que había robado. Pero hay un momento en su vida donde él se arrepiente, él cambia su posición y él decide tomar una actitud completamente diferente. Tomó su dinero, tomó lo que había tomado que no era suyo, y él lo da cuadruplicado, porque la ley del Antiguo Testamento, bajo la que ellos vivían, exigía que si tú robabas algo tenías que pagarlo 4 veces. Y él dice: bueno, yo voy a pagar 4 veces, yo voy a pagar lo que debo, Pero lo que él estaba haciendo con esa actitud era mostrando su arrepentimiento, su cambio de actitud en la vida. Y esta es la salvación más grande que nosotros necesitamos. Que Dios nos conceda, como Jesús vino a la casa de ese hombre para darle salvación, que Dios nos conceda a nosotros venir a nuestra vida para llevarnos a una conciencia de que hemos hecho lo malo y que necesitamos cambiar nuestra actitud. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos volvernos a Dios y hacer lo que a Él le agrada. Jesús dijo en ese caso: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Debido a esa posición que Él tomó, debido a esa confianza en Jesús, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación. Entonces, ¿en quién debemos confiar? Que ahora viene Donald Trump, o que viene no sé quién a gobernar, y esa va a ser la solución, esa es la esperanza, ahí es como se va a arreglar las cosas, el mundo va a ser mejor, o nosotros vamos. Yo escucho muchos videos de políticos, de gente que tratan eso de la política, periodistas y demás, y todo su tema está lo que hay que hacer. No tenemos que guardar dinero, tenemos que en la bolsa, y tenemos que guardar oro, y cuando venga el cambio de dinero, porque va a pasar esto y va a pasar lo otro, y entonces de qué manera nos protegemos para proteger a nuestros hijos, y demás, y demás, y demás, y demás, y demás, y demás. Tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana. No lo sabes. Mañana puedes aparecer muerto, pero pueden las cosas ir por otro rumbo completamente al que van hoy.
Incluso la vida de cualquiera de nosotros se complica en un segundo. Vas por la carretera, te dieron un accidente, no te moriste, pero te quedaste inválido. Entonces hay una serie de seguros que están cobrando y tú no puedes pagarle porque perdiste el trabajo, pero entonces tienes poco dinero para pagar los médicos y no recibes la atención y cuando viene a veces te complicó la vida de una forma espantosa. De la noche a la mañana a cualquiera le pasa, al más rico. ¿Cuántos ricos hay que de pronto perecen y caen en la pobreza? Otros que caen en cosas como la droga, en perversiones y de pronto la autoridad los lleva presos o los matan y todo se desbarató en segundos. Entonces no sabes realmente nunca lo que va a hacer mañana. Y Jesús dijo, no te preocupes por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán. Pero lo que sí se nos llama es que tenemos un Salvador suficiente para toda nuestra vida y que nuestra vida está bajo su cuidado y está planificada. Estaremos en este mundo el tiempo necesario y luego partiremos para estar en la eternidad, en su gloria, si hemos confiado y hemos esperado en Él. En Hechos capítulo 4, versículo 12, hay uno de los textos más definitorios que hay en toda la escritura en cuanto a quién es nuestra confianza, quién es el único que puede darnos salvación y quién es el único a quien acudir. Muchos confían en hombres. Otros confían en los ídolos, en santos, que es la Virgen, que no sé quién, y que no sé quién, y no sé cuántos dioses que tienen por ahí de yeso. Pero la Biblia dice aquí, Hechos capítulo 4, versículo 12, lo dice Pedro, el apóstol Pedro, y que los papas dicen que fue el primer papa y ellos son, entonces todos los católicos siguen a los papas y Pedro fue el primer papa. Bueno, Pedro dice algo aquí. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y él estaba refiriéndose lógicamente a Jesús. No hay otro nombre en que podamos confiar para salvación, para la vida eterna y para la salvación presente. Y para que la Biblia nos manda a que oremos por los gobernantes para que tengamos tiempos de refrigerio. Es decir, oremos por los que gobiernan para que ellos se conviertan. Si el gobernante de tu estado se convierte, si los jueces de tu estado se convierten, si esas personas vienen a Cristo, se arrepienten, hacen lo que hizo Zaqueo, la nación mejora. Aunque haya delincuentes, aunque hayan personas malas y aunque haya gente que odia a Dios, pues si los que dirigen son cristianos, la nación mejora porque el gobierno va a ser mejor. No va a ser perfecto, en este mundo no hay nada perfecto, pero vamos a tener tiempo de refrigerio, como dice la Escritura. Entonces nuestra confianza y nuestro clamor debe estar en orar por los que gobiernan para que conozcan al Señor. Porque el Salvador no es ningún hombre, el Salvador se llama Jesucristo. Y sí es un hombre, pero es el único, porque es hombre y es Dios también. Voy a terminar con el Salmo 37. Y no lo voy a leer completo para no extenderme demasiado. Es un salmo hermoso y yo les invito a que lo lean y lo mediten y lo disfruten. El Salmo 37 nos dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Todos, sin excepción, cada uno de nosotros, estamos viendo gente y estamos rodeados de personas que son inicuos, son malvados y prosperan. Y les va bien, entre comillas. Y hacen y deshacen y hacen muchas cosas malas y los ves progresando. Y Dios dice aquí en el Salmo, no te impacientes por eso, ni le tengas envidia. Dice, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Están ahí verdes como la hierba, tú los ves, pero ellos perecerán. El malvado perecerá. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad.
Si nosotros depositamos nuestra confianza en nuestro Dios y nos dedicamos a hacer lo correcto, quizás no tengamos gloria de los hombres, quizás no seamos aceptados, incluso quizás suframos por causa de hacer lo correcto. Pero dice aquí, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Luego dice algo más profundo, después de confiar, dice algo más profundo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora no solamente es la confianza, sino buscar deleite en Dios. ¿Cómo yo tengo deleite en Dios? Bueno, solamente si lo conozco. Si no lo conozco, no puedo tener deleite en Él. Pero es importante que nosotros sepamos que Dios siente placer con nosotros y que se goza y que Él tiene deleite en que nosotros miremos a Él, en que nos relacionemos, en que oremos, en que hablemos con Él, en que le admiremos y reconozcamos todo el bien que hace con nosotros todos los días y todo lo bueno que viene de su mano. Deleítate, deleítate. Y si tú te deleitas en Él, entonces se dice el Salmo aquí, que Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque si tú te deleitas en Él, tu corazón está correcto. Si tú lo disfrutas, si tú te maravillas en Él, si tú lo descubres, te interesas en descubrirlo, en conocerlo, tu corazón está derecho. Comienzas a amar lo correcto y por tanto lo que está en tu corazón, los anhelos de tu corazón son correctos. Él los va a escuchar y Él te va a bendecir. Después dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Tenemos por una parte la, mm, la confianza, es decir, una actitud en la vida. Después tenemos el deleite, aquí está la parte de las emociones. Hacer que Dios, de Dios el disfrute, el centro, la atracción, lo maravilloso, lo que nos atrae, lo que nos interesa, lo que nos sacia. Y después está encomendar nuestro camino a Él. Es decir, las decisiones que vamos a tomar, contar con Él, las decisiones que vamos a tomar, ponerlas para que Él las bendiga, para que Él nos dé sabiduría para hacer buenas decisiones y confiar en Él y decirle, Señor, si esto está mal, yo voy mal, esto quítalo, impídelo, muéstrame que está mal, guíame. Entonces encomienda, dice, y confía en Él. ¿Y qué sucede? Dice, Él hará. Ni siquiera dice Él te dará, no es como el que tiene algo y te lo da, no, hará. Lleva la idea de que va a hacer algo por ti. Va a hacer lo bueno por ti. Él va a hacer que tu camino vaya adelante, vaya derecho. Y luego hay una recompensa porque dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es decir, te va a recompensar con que las cosas van a salir bien, los demás van a reconocer, van a decirte, pero qué inteligente, qué afortunado, qué dicha tienes, eres un tipo de suerte, o qué capacidad tienes, eres tremendo. Y ahí tú dices, no, Él es tremendo, Él es la gloria, para Él es la gloria, no para mí. Yo he confiado en Él y Él ha enderezado mis caminos y Él me ha llevado por sendas de bien. Sigue diciendo entonces, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Por qué guarda silencio? Porque a veces tenemos ganas de gritar. A veces tenemos ganas de protestar, de insultar al otro, de decir a aquel que nos oprime, de tomar por nosotros mismos la justicia. Y Él dice, cállate y clama a Él y ponlo delante de Él. Espera en Él y espera en Él y clama a Él. Dice aquí, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Qué sucede? Que a veces la gente mala nos inclina, nos induce a hacer lo malo. Hay veces que tú ves una persona de esos hombres que son pasivos y que son así callados y tímidos
Y yo he visto varias historias de gente que son así, y un día mataron a alguien. ¿Cómo? Ah, porque había uno que lo estaba ahí y ahí, como era así, entonces le abusaba, hasta que llegó un momento que estalló y fue y lo mató. Yo he visto esas historias, eh, los conozco. A veces que la gente mala nos induce a hacer lo malo, porque te hacen mal y dice, ah, sí, ¿no? Ah, pues entonces yo te voy a hacer esto, entonces yo voy a hacer tal cosa, y realmente tomas posiciones que no son buenas, que son malas. Dice el Salmo aquí, no te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¡Qué gloria! Cuando Dios haga una tierra nueva y un cielo nuevo, ¿quiénes van a heredar? Pero aquí en el lenguaje del Salmo hay una idea de la tierra presente. Es como que la gente justa, cuando hay gente justa sobre la tierra, las cosas prosperan. Cuando sucedió la reforma y las naciones empezaron a tener una cantidad más alta de lo normal de creyentes, tuvieron los llamados avivamientos, eso, los despertar aquí en Estados Unidos. La cosa, hubo arte, los grandes artistas, los grandes músicos, los grandes pintores, los grandes descubrimientos científicos, la ciencia dio un adelanto enorme. Fue como un despertar porque había más gente justa sobre la tierra. Entonces tiene esta connotación también de que te va a ir bien, Dios te va a prosperar. Dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Dios nos está llamando a no ser violentos, a no querer solucionar nuestra vida por nuestros propios esfuerzos, pero esto no quiere decir que seamos pasivos. Eso no quiere decir que seamos gente ahí esperando con un arito en la cabeza, como un santico esperando a que Dios obre y Dios haga las cosas y todo me caiga ahí. Eso no es la idea. Los cristianos somos de por sí, por la enseñanza, la forma de pensar, gente muy activa y gente que ha empujado históricamente el bien en el mundo. Ha sido a base de luchas, de esfuerzo, y la Biblia nos manda a esforzarnos y al sacrificio. Pero la diferencia está ¿dónde? La diferencia está en que no usamos la violencia, sino que esperamos a que las cosas Dios las maneje y dé soluciones sin tener que usar la violencia, pero eso no quiere decir que renunciemos a nuestros principios, a nuestros valores, o que dejemos que el mal abunde por ahí y nosotros con los brazos cruzados esperando a que Dios obre. No, esa no es la idea. La idea es que vencemos con la verdad, vencemos por el Espíritu. No confiamos en caballos, no confiamos en ejércitos, no confiamos en fuerza humana, no confiamos en hombres, por brillantes que parezcan. Confiamos en nuestro Dios y en su nombre es que hacemos la batalla. Y de hecho la batalla más fuerte, más dura, más difícil y más gloriosa que la iglesia hace y puede hacer es predicar el Evangelio de Jesucristo. Y todos los días la iglesia está predicando, donde uno no se lo imagina. Ahí están algún creyente en alguna esquina, en algún lugar, predicándole el Evangelio a alguien. Y eso a veces pues es muy difícil porque recibe muchos ataques, cosas tremendas, muchos mueren por predicar el Evangelio. Dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Entonces, ser cristiano es ser valiente, ser cristiano es ser activo, no es ser pasivo, pero sí alguien que pelea su batalla confiando en nuestro Dios, confiando en Jehová de los ejércitos, en el gran guerrero,
el que pelea por nosotros. Y esto requiere de sabiduría y requiere de conocimiento de las Escrituras y de la guía del Espíritu Santo para poder hacer buenas decisiones, tener paciencia, saber esperar en Él y soportar muchas cosas que a veces sí tenemos que soportar en Él, esperando su salvación. No la del hombre, no la del mundo, no la nuestra de nuestras propias manos, sino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dale like al video y compártelo, para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad de estudios bíblicos. Y suscríbete para que sigas recibiendo más estudios como este.